Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Es lunes, es 9 de agosto, estrenamos la semana que nos llevará a ese día en el que todo se para, en el mes en el que todo se para. El 15 de agosto, el puente por excelencia, aunque es verdad que este año cae en domingo, así que menos puente, pero sí en un mes que está dejando escenas habituales de un mes de agosto, de un mes vacacional, incluso en plena pandemia. La pandemia nos va a dejar algunos de los elementos centrales esta semana. A medida que avanza la vacunación, son cada vez más los países que exigen el certificado sanitario para el control de viajeros, pero también para la entrada de clientes a restaurantes, a bares y a museos. Casi como un DNI que nos abre la puerta al ocio seguro. En la Unión Europea, la mayoría de los Estados miembros lo exige en mayor o menor medida y no sin controversia. Este es el sonido de las protestas de este fin de semana en Francia. Allí cumplen ya un mes en las calles. Allí el certificado se empieza a exigir desde hoy. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Pedro. Desde este lunes, en bares, restaurantes y otros lugares públicos del país vecino, solo se podrá entrar con ese certificado. El documento que prueba que estamos vacunados, que hemos pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o que tenemos un test negativo reciente. Buena parte de la población lo considera como un elemento discriminatorio y eso ha obligado incluso al gobierno francés a rebajar las exigencias del salvoconducto. Informa desde París, Vicens Batalla. Buenos días. Buenos días. Desde este lunes los franceses mayores de edad están obligados a presentar un pase de vacunación o test negativo de COVID para entrar en bares, restaurantes, servicios públicos, centros de salud, trenes de larga distancia y aviones. También se puede pedir en centros comerciales de más de 20.000 metros cuadrados por decisión del prefecto de cada departamento. El ministro de Salud, Olivier Véran, precisó el domingo en una entrevista que el test negativo válido se amplía de 48 a 72 horas. Y también anunció que se permitían los autotest, aparte de antígenos y PCRs, que de momento son gratuitos, si lo supervisa un profesional sanitario. Hasta ahora justificativo solo era obligatorio para acceder a actos culturales de más de 50 personas. El ministro reconoció que posiblemente se deberá movilizar a personal sanitario de vacaciones y reabrir camas de reanimación para atender de nuevo una saturación de los hospitales, sobre todo en los departamentos del sur limítrofes con España y la Costa Azul. Simultáneamente, este fin de semana se contabilizaron 237.000 personas en las manifestaciones en contra de la extensión del pase sanitario, la mayor cifra desde que empezó la movilización hace un mes. Bueno, en España, Galicia es la única comunidad que lo ha impuesto para el interior de la hostelería y el ocio nocturno. Otras, como Andalucía, Cantabria o Canarias, lo han intentado, pero sus tribunales lo han rechazado. ¿Y qué balance hacen los hosteleros gallegos después de 2 semanas con este requisito obligatorio? Bueno, pues no están muy contentos. Se quejan sobre todo de la desinformación sobre cómo se debe usar el documento. Vamos a escuchar a Tor Boneco, es presidente de la Asociación de Hostelería de Santiago. Algunos hosteleros no saben cómo aplicar la norma, algunos clientes desconocen esta norma y hay otro grupo de clientes que se enfada cada vez que pedimos una prueba PCR o el pasaporte COVID. También nos estamos encontrando con el problema del peregrino que llega sin la información adecuada a Santiago. No es fácil, por tanto, aplicar, exigir, hacer cumplir la norma que obliga a presentar ese pasaporte de vacunación. España se prepara para un nuevo impulso en el proceso de vacunación con la llegada de una gran remesa de dosis en los próximos días. Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto. No les quepa duda de que la prioridad hoy más que nunca es la aceleración del ritmo de llegada de las dosis y, por tanto, de la vacunación y de la vacunación sin descanso. Lo decía Pedro Sánchez el pasado 6 de abril. A esa aceleración contribuyen sin duda los casi 3,5 millones de viales que van a ir aterrizando en nuestro país, y ayer recibimos más de 1 millón y se van a distribuir entre las comunidades a partir de hoy. Muchas de ellas se están quedando sin reservas y han tenido que interrumpir algunas fases de la inmunización. Comunidades como Euskadi, que han cerrado sus vacunódromos este fin de semana por la falta de dosis, están a la espera de esa nueva remesa, y en otras, como Galicia, denuncian que no van a recibir la mayor parte de las vacunas prometidas por el Gobierno central. José Flores, que es el gerente del Servicio Gallego de Salud, aseguraba en una entrevista en Radio Galicia que esta escasez obligará a reprogramar el calendario de inmunización. Evidentemente, si hay menos vacunas, vamos a programar menos vacunas, vamos a vacunar a menos gente, y el porcentaje ese que queremos alcanzar del 90%, que es el que nos hemos puesto ahora como la vacunación
de inmunidad de rebaño pues se alcanzará pues más tarde. Ahora mismo el 60% de la población española tiene ya la pauta completa. No es difícil alcanzar ese objetivo inicial del 70% a finales de agosto, aunque ahora se está revisando al alza. La expansión de la variante Delta, que tiene una capacidad de contagio más elevada, está haciendo cambiar esas previsiones. La buena noticia es que de nuevo caen los contagios en España. Las comunidades que han ofrecido datos este fin de semana ven como sus contadores bajan, aunque la presión hospitalaria es muy alta todavía. Las regiones con más pacientes en sus centros son Baleares, con un cuarto de sus camas de UCI ocupadas, y Cataluña, con casi la mitad. Y esta mañana les contamos algunos detalles del informe que va a presentar hoy el grupo de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas. Estos especialistas ponen negro sobre blanco las conclusiones de estudiar a fondo los últimos datos que hay disponibles sobre el calentamiento global. Y desde luego lo que hemos conocido hasta ahora no es muy alentador. 1.400 millones de personas se verán afectadas por olas de calor cuando la temperatura de la Tierra suba 1,5 grados. Olas de calor como la que llega esta semana a España, la primera de este verano en nuestro país, y que desde luego no ayuda a luchar contra los incendios activos ahora mismo. El peor en Ávila, en pleno corazón de la Sierra de Gredos. El fuego que se declaró el pasado viernes en el término municipal del Tiemblo ha arrasado ya 800 hectáreas. La Junta de Castilla y León ha rebajado en las últimas horas el nivel de peligrosidad de las llamas, pero los daños son cuantiosos. En Rafelguaraf, en Valencia, los bomberos ya han conseguido controlar el incendio declarado en una zona forestal. Cerca de 200 vecinos que habían tenido que ser desalojados han vuelto esta noche a sus casas. En Extremadura se han registrado una veintena de incendios que han afectado a unas 135 hectáreas y hay otro incendio en Santa Margarita, en la línea de la Concepción, que ya ha sido controlado, aunque ha afectado a 140 hectáreas de terreno. En este caso está claro que es un incendio provocado. El presunto autor ya ha sido detenido. Esto aquí en España, pero es que una de las peores olas de calor de la historia del sur de Europa está dejando escenas aterradoras. Estos son los vecinos de Eubea, la segunda isla más grande de Grecia, de 200.000 habitantes. Está arrasada por las llamas. Miles de personas han tenido que huir de sus casas. La lucha continúa sin tregua, ha dicho esta noche el viceministro de Protección Civil, después de casi una semana con incendios activos en buena parte del país. La mayoría están en Atenas, donde van cada vez a menos, pero todavía no están controlados. Eso en Grecia. En Turquía preocupa la cercanía de las llamas a una central térmica del país, y en Italia hay incendios activos en buena parte de las regiones del centro y el sur, y se espera que la situación vaya a peor en las próximas horas por la previsión de temperaturas de hasta 45 grados. Y en Estados Unidos, en el estado de California, el segundo mayor incendio de su historia, ha calcinado más de 200.000 hectáreas de terreno. Las imágenes son devastadoras. El fuego ha arrasado condados enteros. Mucha de la gente que ha tenido que dejar sus casas probablemente no pueda volver. Eso es una tragedia, ha dicho el gobernador de California. Comunidades enteras van a desaparecer del mapa. 20.000 personas han sido evacuadas. De momento no se registran víctimas mortales. Sobre el origen de semejante tragedia, las primeras investigaciones apuntan a un fallo en la red eléctrica.